Reconocimientos. El presente libro, como nuestras vidas, es una colaboración. Sin embargo, por el propósito de claridad, cabe señalar que Marie es el nombre yo en el prólogo y el epílogo, mientras que Bruce es el nombre yo en los demás capítulos. Nos sentimos muy agradecidos con Hal Boyd, Eric Devegne, Holden Devegne, Sarah Devegne, Daniel Hafen, Tom Hafen, Martha Jansen, Kevin Knight, Lisa Roper, Bat Scruggs, John Tanner, Karen Tifiletti, Emily Watts y Jed Woodward por sus comentarios con respecto a los primeros borradores del presente libro. Prólogo. Escucha detrás del ruido. Las colinas áridas del desierto de Judea se extendían por todas partes. Desde donde veíamos el Wadi Kel, un valle fluvial y antiguo camino entre Jerusalén y Jericó, nos preguntamos en voz alta cómo un ser mortal podría sobrevivir 40 días de ayuno en esta región, como lo hizo Cristo. De repente, el sonido de unos disparos a la distancia sacudió nuestros pensamientos. Al escuchar con mayor atención, nos dimos cuenta de que el ruido provenía de un campo de tiro, que no estaba lo suficientemente cerca como para hacernos daño. Sin embargo, el sonido del fuego rápido rasgó nuestros sentidos espirituales y cambió abruptamente el enfoque del momento. Cuando regresamos a nuestro auto, una amiga que viajaba con nosotros nos preguntó si podía quedarse unos minutos más ahí. La vimos adentrarse un poco más en el wadi, y unos minutos más tarde volvió a subir al auto. Mientras el ruido agresivo de las ametralladoras se escuchaba a solo unas colinas de distancia. No fue hasta que estuvimos a orillas del mar de Galilea, un día o dos después, que nuestra amiga nos contó lo que escuchó entre los disparos. Estaba muy disgustada por cómo esas armas hacían que fuera difícil sentir el espíritu, dijo. Pero luego escuché un pensamiento que surgió de ese suelo seco. Fue tan claro como si alguien lo hubiera dicho. Escucha detrás del ruido. Mientras prestaba más atención a lo que estaba sintiendo, el pensamiento se convirtió en un mensaje más completo. Escucha detrás del ruido. Yo creé estas colinas. Soy el creador. Todos los disparos solo son un ruido superficial para mí. Puedo acabar con ese ruido en un suspiro. Puse el pulso en esta tierra. Te puse el mismo pulso. Escucha detrás del ruido de mi voz y quédate conmigo. Hablando metafórica y literalmente, nuestros tiempos están cargados de disparos. El fuego cruzado de estos días parece constante y puede mantenernos dando vueltas en conflictos, confusión y enigmas provocados por voces fuertes y enemigas. Vivimos en un mundo complejo. El caos incesante puede hacernos sentir como un pez dorado en una licuadora con un niño de 3 años en el interruptor. Al ofrecerte este libro, no podemos detener al niño de 3 años o los disparos. Sin embargo, esperamos poder ayudarte a aprender a escuchar detrás del ruido. El ruido en el mundo y el ruido en tu interior. Aquí no intentamos resolver todos los problemas que puedas estar enfrentando, pero esperamos que encuentres en estas páginas un modelo de cómo pensar en tus preguntas y cómo, al lidiar con ellas, nutrir tu fe. Esperamos ayudarte a calmar el caos. Esperamos ayudarte a escucharlo a él. En memoria de B. Westbenaup, que nos enseñó a ver que la fe no es ciega. Capítulo 1. La fe no es ciega, ni sorda, ni muda. Cuando me puse de pie en el púlpito en mi despedida antes de partir a la misión, a la edad de 19 años, incluso después de escudriñar mucho en espíritu de oración, sentía que estaba atrapado en la diferencia entre saber y creer. No podía decir con sinceridad, sé que el Evangelio es verdadero. Sabía que algunas personas esperaban que pronunciara esas palabras, pero, sinceramente, solo pude decir, creo que el Evangelio es verdadero. Entonces, al ver una planta en una maceta, dije que mi fe era como esa planta y que creía que crecería. Luego, hacia el final de mi experiencia en la versión de una semana del Centro de Capacitación Misional de esa época, practicamos la primera charla misional con nuestros compañeros. Mientras enseñaba sobre la apostasía, un misionero retornado que se encontraba supervisando se detuvo para escuchar. Me interrumpió y dijo, «Elder,
Aquí, comparta su testimonio. Diga que sabe que la iglesia verdadera debe tener 12 apóstoles en la actualidad, como la iglesia original de Cristo. Dije amablemente que con mucho gusto se lo testificaría a un verdadero investigador, pero que en ese contexto de práctica me parecía muy personal decir sé con respecto a ese punto. El misionero insistió: 12 apóstoles, Elder. Quiero escuchar su testimonio. Sentí una pequeña punzada y dije en voz baja: creo que en la actualidad la Iglesia de Cristo tiene 15 apóstoles, no 12. El misionero retornado jaló una silla y me preguntó: ¿tenemos un pequeño problema aquí, Elder? Afortunadamente nos interrumpieron, pero me angustiaba que mi nivel de fe, sincera y profunda como era, probablemente no fuera suficiente para un misionero. Pensé en todas esas noches antes de mi despedida, cuando usaba la llave del edificio que había recibido como organista asistente de estaca e ingresaba al tabernáculo de St. George aproximadamente a las 11 p.m. Ahí tocaba el fino órgano de tubos del tabernáculo durante más o menos una hora a toda velocidad, cantando las canciones de Sion yo solo, con solo la pequeña luz de la consola del órgano brillando en el viejo y sagrado edificio pionero. A mi manera, estaba compartiendo mi testimonio, pero era un pequeño secreto entre el Señor y yo. Mi testimonio todavía seguía tomando forma. Debía saber algo. ¿Pero qué? Esos recuerdos regresaron cuando leí el relato de Richard Bushman sobre su segundo año en Harvard, en el que sus encuentros con el escepticismo irreligioso hicieron que sintiera que estaba en un territorio hostil. Pronto, esta presión lo agotó, hasta que el agnosticismo religioso pareció ser la única posición viable debido a lo que sabemos con certeza. Bushman no sabía que existía un Dios o que todas las cosas en que creían los santos de los últimos días realmente sucedieron. Sin embargo, aceptó un llamamiento misional, pero si tenía dudas, se cuestionó más tarde, ¿por qué fui? Desde entonces, llegó a creer que en realidad su problema no era la fe, sino encontrar las palabras exactas para expresar su fe. Lo que le faltaba era el lenguaje del mormonismo que tuviera sentido en el comedor de Harvard. Ahora, él piensa que en realidad creyó todo ese año, ¿para qué más iría a la misión? Sin embargo, estaba mudo, no podía hablar. La fe no es muda. Desde aquel entonces, Bushman se ha pasado toda una vida aprendiendo a comunicar la religión de una manera que pueda ser entendida por una audiencia secular en lugar de forzarla a aprender nuestro lenguaje con la finalidad de que no se entienda. Entonces, lo que distingue su estilo de escribir sobre temas de la historia de la Iglesia es su tono, su lenguaje y vocabulario. Al igual que se considera que las personas que no pueden distinguir los sonidos musicales no tienen oído musical, muchas personas en el mundo de hoy tienen dificultades para entender el lenguaje religioso. De ese modo, Bushman aprendió a escribir en un tono que el público secular pudiera escuchar. La fe no es sorda. A los 19 años, al igual que Bushman, no encontraba las palabras para expresar mi fe adecuadamente, excepto en el órgano de tubos. Las diferencias entre saber, creer, dudar y cuestionarse no son insignificantes, sino que, con frecuencia, son confusas, ya que nuestra experiencia es más amplia que nuestro vocabulario. Cuando nuestra fe, que alguna vez no tuvo problemas, de repente enfrenta dudas que nos dejan sin palabras, incluso temporalmente, nuestra fe puede parecer no solo ser ciega, sino muda. En ese momento, podríamos desear tener un libro llamado Fe para principiantes, es decir, para cuando nos sentimos sin palabras debido a nuestros dolores de crecimiento espiritual y nos preguntamos si algo está mal. ¿Eso también significaría que no tenemos fe? Probablemente no, pero podríamos necesitar un vocabulario más completo. Un crecimiento en la fe también puede considerarse como una mejora del lenguaje. La fe no es muda. Entonces, al igual que con los escritos de Bushman sobre José Smith, mi parte de este libro resultó ser autobiográfica. Me he encontrado tratando de describir aquí mi búsqueda personal de una fe más conocedora, las preguntas que encontré y el vocabulario que aprendí al buscar respuestas a ellas, un paso a la vez. Por ejemplo, con respecto a saber,
el elder Harold B. Lee de los 12 compartió un testimonio muy poderoso sobre El Salvador cuando visitó nuestra misión. Citó Doctrina y Convenios 46, 13 al 14. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos. De pronto, mientras lo escuchaba, supe que él sabía y creí en sus palabras. Ese fue solo un paso, pero fue real. ¿Creencia o conocimiento? Un poco de ambos. Más tarde, llegué a saber por mí mismo gradualmente. Justo después de mi misión, una amiga cercana me preguntó qué fue lo más importante que aprendí ahí. Con la misma sinceridad que refrenó mis palabras en mi despedida, me descubrí diciendo que, de algún modo, ahora sabía que Dios era real, que Él me conocía y que tenía una relación personal con Él, una realidad que ha expandido y anclado mi alma desde entonces. Después, escuché que alguien denominó a ese crucial y enternecedor tipo de relación con Dios como la cercanía. Cuando escuché sus palabras, supe a qué se refería y por qué aumentó su nivel de confianza en él. Con el paso del tiempo, descubrí que creer y dudar no son las únicas alternativas. Tampoco es suficiente decidir si uno es un mormón conservador o un mormón liberal, como se discute más adelante en este libro. Tales dicotomías opuestas no solo no nos ayudan, sino que a menudo interfieren con el crecimiento espiritual genuino. Asimismo, pueden impedir que padres e hijos, o líderes y miembros de la Iglesia, se escuchen y comprendan. Con demasiada frecuencia, los jóvenes y otros miembros formulan preguntas sinceras, pero demasiado escépticas, mientras que sus padres y líderes les dan respuestas sinceras, pero demasiado rígidas. Eso fue lo que sucedió en mi conversación con ese misionero retornado. Sería mucho mejor si pudiéramos salir de nuestros límites y realmente comunicarnos. Cuando comencé mi misión, mi problema no fue la fe, sino encontrar las palabras para expresar mi fe. Con ese recuerdo en mente, nuestro propósito aquí es ofrecer palabras, historias y conceptos que esperamos describan un proceso de fe que conduzca a la confianza y la fe en el Señor y su Iglesia. Nuestros corazones están con aquellos cuya fe se ve perturbada por la información, las personas o las experiencias que parecen poner en duda sus creencias previas. En realidad, encontrar sorpresas e incertidumbre forma parte del proceso natural de crecimiento de la fe. Hemos pasado por muchas sorpresas de este tipo. Nuestro lenguaje solo refleja nuestra experiencia. Lidiar con esa oposición es la única forma de desarrollar una madurez espiritual auténtica y comprobada. Es por eso que John Milton no podía estimar una virtud enclaustrada, una virtud que nunca ve a su adversario. La verdadera fe no es ciega, ni sorda, ni muda. Por el contrario, la verdadera fe ve y vence a su adversario. Capítulo 2. La simplicidad más allá de la complejidad. Nos conocimos en una clase de religión de BYU llamada Tus Problemas Religiosos. Cuando ambos resolvimos nuestro mayor problema religioso, nuestra amistad de clase floreció en nuestro matrimonio. Durante cada clase, un alumno escogía una duda religiosa, hacía investigaciones al respecto y después dirigía un debate. Cada uno de nosotros escribió un breve artículo sobre cómo resolveríamos el problema. Algunos alumnos abordaron temas relacionados con cuestiones de la historia de la Iglesia o las críticas hacia José Smith. Otros observaron dudas doctrinales y algunos solo se preguntaron cómo vivir mejor el Evangelio. Fue una bendición explorar juntos estas preguntas en una actitud de confianza mutua. Con frecuencia, nuestro profesor Wes Van Alp, en ese entonces decano de religión de BYU, permitía que luchásemos. Quería que llegáramos a nuestras propias conclusiones. Sin embargo, sabía cuándo y cómo guiarnos con un empujoncito ocasional. Nos enseñaba cómo ser buenos estudiantes del Evangelio mientras nos ayudaba a fortalecer nuestra fe en él. Esa clase nos ayudó a ver que la fe no es ciega. Ambos sabemos lo que significa encontrar problemas que requieren una investigación más profunda tanto en el pensamiento como en la fe. Pocas de las preguntas de hoy son nuevas. Lo que es nuevo es el volumen de diálogo crudo en torno a esas cuestiones facilitado por el Internet, una herramienta que, como todos sabemos, puede crear tanto claridad como caos.
Al buscar un pequeño orden para la parte caótica, nos gustaría compartir un modelo de pensamiento que intenta impulsar tanto el pensamiento claro como la elección fiel. Cuando se mantienen unidos, el pensamiento y la fe pueden interactuar para ayudarnos a mantener nuestro equilibrio espiritual y ayudarnos a crecer. Comencemos por observar la tensión natural entre los ideales del Evangelio y la realidad de la vida. Cuando somos jóvenes, tendemos a pensar en términos de blanco o negro. Solo existe un ligero tono gris en nuestra perspectiva. Muchos jóvenes y jóvenes adultos solteros poseen un optimismo y una lealtad inocentes que hacen posible de una manera maravillosa que se les puede enseñar. Por lo general, confían en sus maestros, creen en lo que leen y responden con entusiasmo a las invitaciones para presentar servicio en la iglesia. Los nuevos conversos adultos tienen actitudes parecidas. Su espíritu y perspectiva alegres hacen una contribución refrescante a sus barrios y ramas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, nuestra experiencia con la vida real presenta una nueva dimensión, un mayor conocimiento del vacío entre lo real y lo ideal, entre lo que es y lo que debe ser. Un maestro de piano que explica cómo la práctica conduce a la perfección compartió el siguiente ejemplo acerca de establecer metas altas y esforzarse para alcanzarlas, lo que captura la relación entre lo real y lo ideal. Una estrella distante, pero no demasiado lejos, para llevarnos al firmamento. Aunque nunca podamos alcanzarla, hemos intentado, y en el intento hemos aprendido, quizás para hacer nuestra propia órbita. Nos ponemos de pie en la superficie terrenal de la realidad y nos estiramos para alcanzar nuestros ideales más elevados. Denominemos a la distancia entre donde estamos y donde queremos estar como el vacío. Vemos el vacío por primera vez cuando nos damos cuenta de que algunas cosas sobre nosotros mismos o los demás no son como lo imaginábamos. Por ejemplo, en una universidad de la iglesia en la que uno esperaría sentirse como en casa, una alumna nueva puede sentirse perdida e intimidada. O, tal vez, se encuentre con un miembro de la escuela cuyas actitudes con respecto a la iglesia son más liberales o más conservadoras de lo que esperaba. Cuando nos convertimos en adultos y nos familiarizamos con aquellos que fueron nuestros héroes, podríamos comenzar a ver sus limitaciones humanas. Por ejemplo, quizás uno de nuestros padres nos decepciona de alguna manera. O podríamos ver a un líder de la iglesia olvidar una reunión importante o perder la calma cuando se siente estresado. Tal vez nos esforzamos mucho por ser obedientes y oramos para recibir la ayuda que necesitamos. Pero no recibimos la respuesta como lo prometen las Escrituras. Al igual que un misionero nuevo, podríamos experimentar una gran sorpresa al pasar del idealismo vivificante del Centro de Capacitación Misional a las veces desconcertantes realidades de la vida diaria en el campo misional. Quizás sufrimos sorpresivamente de un problema de salud o nos enfrentamos a un conflicto inesperado con un amigo cercano o un familiar. Podríamos encontrar información sobre José Smith o Brigham Young de la que nunca antes escuchamos. O tal vez encontremos alguna publicación en Internet que hace surgir preguntas sobre nuestra religión que no sabemos cómo responder. Dichas experiencias pueden producir una sensación de incertidumbre, y es comprensible que deseemos tiempos más sencillos y fáciles. Podríamos notar que nos volvemos un poco escépticos, o podríamos empezar a formular preguntas que no se nos ocurrieron antes. No todos experimentarán estas cosas de la misma manera, pero a medida que aumentemos nuestro conocimiento, la mayoría de nosotros se topará con cierta incertidumbre y oposición. Las enseñanzas fundamentales del Evangelio restaurado son potentes, claras e inequívocas. Sin embargo, incluso las Escrituras contienen cierta ambigüedad. Considera, por ejemplo, la historia de Nefi, que fue a matar a Labán para obtener un registro muy importante de escrituras. Esa situación está cargada de incertidumbre hasta que nos damos cuenta de que el mismo Dios que le dio a Moisés el mandamiento de no matar, también fue la fuente de instrucción de Nefi. Asimismo, el Salvador dijo una vez: «Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos». Él también dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras».
Otro ejemplo, el Señor dijo que Él no podía considerar el pecado con el grado más mínimo de tolerancia. No obstante, en otra parte dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». De hecho, la justicia es una ley divina, pero también es una ley de misericordia. A veces, estos dos conceptos pueden parecer incongruentes, hasta que la doctrina superior de la expiación del Salvador los reconcilia. Dios nos ha dado principios correctos por los cuales podemos gobernarnos a nosotros mismos. Sin embargo, a veces puede parecer que estos mismos principios están en conflicto. Escoger entre dos principios, dos cosas buenas, es más difícil que escoger entre el bien y el mal. No obstante, aprender a tomar este tipo de decisiones es importante para nuestra madurez espiritual. Además, la sociedad actual cada vez está más llena de disonancia y conflictos sobre un sinfín de temas políticos, culturales y sociales. Las personas en los extremos de estas preguntas parecen estar muy seguras de la respuesta correcta, pero algunas personas prefieren estar seguras que tener razón. Así que la vida está llena de ambigüedad, y aprender a manejar el vacío entre lo ideal y lo real es uno de los propósitos del plan mortal. Por designio divino, todos nos enfrentamos a la oposición en todas las cosas. Como nos enseña el sueño de Leí, algunas partes de la mortalidad son ciertas y claras, como lo simboliza la barra de hierro que señala el camino hacia la vida eterna, mientras otras partes de la mortalidad no son claras, como lo simbolizan los vapores de tinieblas. Sin embargo, permanece la distancia entre donde nos encontramos en el camino y donde queremos estar en el árbol de la vida. Esta distancia puede llenarse de neblina y aquellos que se aferran a la barra no siempre pueden ver con claridad hacia adelante. Hablemos sobre cómo lidiar con esta incertidumbre. Nos gustaría sugerir un modelo de 3 etapas que se basa en la perspectiva que ofreció el distinguido juez estadounidense Oliver Wendell Holmes. Cita: «No daría nada por la simplicidad en este lado de la complejidad, pero daría mi vida por la simplicidad al otro lado de la complejidad». Fin de la cita. La primera etapa de nuestro modelo es la simplicidad de este lado de la complejidad, inocente y no probada. La segunda etapa es la complejidad, el vacío entre lo real y lo ideal, donde nos enfrentamos a los conflictos y la incertidumbre. La tercera etapa es la simplicidad más allá de la complejidad, una perspectiva firme e informada que ha sido moldeada y probada por el tiempo y la experiencia. Por ejemplo, recientemente asistimos a una reunión de testimonios de los santos de los últimos días para algunas de las reclusas de la prisión estatal de Utah. Mujeres que fueron separadas de sus familias y la sociedad debido a delitos y pruebas graves. Al compartir su testimonio, una de las reclusas dijo: «Cuando era pequeña, con frecuencia compartía mi testimonio en la iglesia. Con mi voz alegre decía: amo a mi mamá y papá. Sé que la iglesia es verdadera. Mi Padre Celestial me ama. Jesús sufrió por mis pecados. Pero hoy, detrás de estos barrotes, digo esas mismas palabras con una perspectiva diferente y un nuevo corazón. Ahora entiendo lo que esas palabras realmente significan. Sé que la iglesia es verdadera. Mi Padre Celestial me ama. Jesús sufrió por mis pecados». Ella estaba descubriendo la simplicidad al otro lado de la complejidad. El desafío para aquellos que se mantienen firmes en la simplicidad inocente e idealista es que es posible que su perspectiva aún no haya lidiado con la realidad de lo que Holmes denomina complejidad. Es por eso que no daría nada por el idealismo no probado de la simplicidad ingenua. Algunas personas que aún se encuentran en la simplicidad temprana de la primera etapa sencillamente no ven un vacío. De alguna manera, ignoran cualquier percepción de las diferencias entre lo real y lo ideal. Para ellos, el Evangelio, en el mejor de los casos, es un firme apretón de manos, un chocazo 5 y un rostro sonriente. Su misión fue la mejor, su barrio es el mejor y cada día nuevo probablemente será el mejor día que hayan tenido. Estas personas alegres son optimistas y relajadas. Pueden soportar muchas tormentas que parecen difíciles para aquellos que tienen una disposición menos optimista. Otros, en esta etapa, pueden ver el vacío, pero eligen, ya sea de manera consciente o no, ignorar la tierra firme de la realidad. De esa manera, fingen haber eliminado el vacío con todas sus frustraciones.
Se aferran a lo ideal de manera tan firme que simplemente no sienten la incomodidad que proviene de enfrentar los hechos reales sobre sí mismos, los demás o el mundo que los rodea. Para ellos, quizás el vacío formula preguntas que son demasiado crudas, lo cual nos introduce en una sensación de rechazo que hace oídos sordos a la dolorosa realidad. Cuando no vemos el vacío o solo nos enfocamos en lo ideal, mientras no prestamos atención a lo real, nuestra perspectiva carece de profundidad. Si este es nuestro paradigma, nuestra fe puede ser tanto ciega como superficial, ya que carece de conocimiento y de un pensamiento cuidadoso. Estas limitaciones pueden impedir que extendamos nuestras raíces en el suelo de la experiencia real con suficiente profundidad como para formar la base sólida que se necesita para resistir los vientos fuertes de la adversidad. El crecimiento de las raíces profundas requiere que aprendamos a enfrentar las realidades incómodas. A medida que nos adaptamos a la complejidad de la segunda etapa, podemos ver la realidad a pesar de que es diferente a nuestros ideales. Las cosas como realmente son. Solo cuando vemos tanto lo real como lo ideal, podemos lidiar con el vacío de una manera constructiva. Si no luchamos contra la frustración que surge de enfrentar con valentía las dudas que encontramos, careceremos de las raíces profundas de la madurez espiritual. Si no vemos los problemas que existen, no podremos ayudar a resolverlos. Sin embargo, a pesar del valor de tomar conciencia de la complejidad, la aceptación de las sombras de la incertidumbre se puede volver tan completa que la barra de hierro se puede convertir poco a poco en tinieblas a nuestro alrededor, y el escepticismo se convierte no solo en una herramienta útil, sino en una filosofía guía. A menudo una persona que ve la vida solo desde la perspectiva de la complejidad eliminará su visión hacia arriba de lo ideal y se centrará exclusivamente en lo real. En la primera etapa, la persona inexperta parece tener todas las respuestas, pero es posible que aún no sepa muchas de las preguntas. En la segunda etapa, esa misma persona puede tener todas las preguntas, pero solo algunas de las respuestas. En la primera etapa, la fe es ciega, porque carece del conocimiento de la realidad. En la segunda etapa, la fe aún es ciega si considera la complejidad como el fin del viaje de la fe, ya que ha perdido su visión de lo ideal. Un poco de aprendizaje, por más valioso que sea, puede ser peligroso cuando se piensa demasiado en él. La capacidad de reconocer la ambigüedad, un paso importante en nuestro desarrollo espiritual, no es una forma final del conocimiento, solo es el comienzo. La gente que se deleita demasiado con las herramientas de complejidad de escepticismo, a veces los prueban en un aula de la iglesia o en conversaciones con otros. Les encanta interrogar a los desprevenidos, solo buscando la burbuja idealista de alguien que flota alrededor para que puedan reventarlo con su brillante alfiler de escepticismo. Pero cuando rompemos esas burbujas, podemos perder la armonía, la confianza y una sensación de seguridad que solo viene cuando el espíritu está presente. Necesitamos buscar con más tiempo y con mayor fuerza en las preguntas difíciles y las respuestas directas, pero sin pasar de la extrema inocencia al extremo escepticismo. El mundo de hoy está lleno de escépticos empedernidos que aman iluminar a los que están atascados en la simplicidad idealista, ofreciéndoles la duda y el agnosticismo de la complejidad como una nueva y aparente valiente forma de vida. En una ocasión, aprendí cómo el ser demasiado realista, quedar atrapado en la complejidad escéptica, puede impedir la obra del espíritu. Estuve alrededor de un año en mi misión en Alemania, el tiempo suficiente para saber que nuestro trabajo era duro y nuestros éxitos pocos. Me dieron la asignación de entrenar a un nuevo misionero, el Elder Killer. Un día, cuando me encontraba lejos en una reunión de liderazgo, el Elder Killer y otro nuevo misionero se encontraron con una encantadora mujer en la puerta, pero no sabían suficiente alemán para conversar con ella. Sin embargo, dijo que sintió una impresión espiritual muy fuerte de que esa mujer se uniría a la iglesia algún día. De hecho, estaba tan emocionado por ella que olvidó anotar su nombre o su dirección. Solo sabía que su apartamento se ubicaba en algún quinto piso de nuestra gran área, donde había residenciales de muchos pisos. Estaba seguro de que reconocería su nombre al lado del timbre. Entonces, al siguiente día, subimos y bajamos escaleras durante horas, pero no pudimos encontrarla. Cuando dije que debíamos regresar a trabajar, las lágrimas brotaron de sus ojos y su labio inferior comenzó a temblar. Dijo,
«Pero Elder Hafen, el espíritu en verdad me habló sobre esa mujer». Murmuré que quizá el espíritu le dijo que anotara su nombre y dirección. Entonces, para enseñarle una lección, lo llevé a subir y bajar más escaleras. Después de 1 o 2 horas, la encontramos. Renate Wolford. 40 años más tarde, Marie y yo, junto a su esposo, Frederick, y todos sus hijos, estuvimos en el templo de Frankfurt, Alemania. Vimos con lágrimas cómo Frederick, ahora un sellador del templo, sellaba a su hija menor a su esposo. Esa es una lección que no olvidaré. Nunca pierdas de vista lo ideal. La mejor respuesta al vacío de dudas es seguir avanzando hacia la tercera etapa, donde no solo vemos lo real y lo ideal, también nos aferramos a cada perspectiva con ojos y corazones bien abiertos. Al ver a través de las lentes de esta simplicidad más allá de la complejidad, podemos actuar incluso cuando deseamos tener más evidencias antes de decidir qué hacer. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de la importancia de aceptar un llamamiento en la iglesia cuando sentimos que estamos demasiado ocupados como para aceptar más responsabilidades. O podemos seguir los consejos de la primera presidencia, incluso cuando no comprendemos las razones detrás de esos consejos. O cuando los demás a nuestro alrededor critican esos consejos. Podemos darles al Señor y su iglesia el beneficio de la duda acerca de nuestras preguntas sin respuestas. La elección de creer en esta etapa se diferencia mucho a la obediencia ciega. Mejor dicho, es un tipo de obediencia consciente y segura. En lugar de pedirnos que dejemos a un lado las herramientas de una mente instruida y crítica, esta actitud nos invita a utilizar esas herramientas, junto con nuestra confianza en lo ideal, para que podamos mejorar la situación actual, no solo criticarla. Llamémosle a esto fe instruida. En una ocasión, G.K. Chesterton distinguió a los optimistas, pesimistas y mejoradores, una comparación que corresponde más o menos a la progresión de Holmes, que va de la simplicidad temprana a través de la complejidad hasta la simplicidad madura. Llegó a la conclusión de que, con demasiada frecuencia, tanto los optimistas como los pesimistas solo ven un lado de las cosas. Por lo tanto, ni el optimista extremo ni el pesimista extremo son de gran ayuda para mejorar la condición humana, ya que las personas no pueden resolver problemas a menos que estén dispuestas a reconocer que existirán esos problemas mientras se mantengan lo suficientemente fieles para hacer algo al respecto. Chesterton dijo que el peligro del optimista excesivo es que defenderá hasta lo indefendible. Es el defensor del universo. Dirá, mi cosmos bueno o malo. No se inclinará mucho a modificar las cosas. Se inclinará más a dar una especie de respuesta oficial de los miembros superiores a todos los ataques, calmando a todos con promesas. No lavará el mundo, sino que lo blanqueará. Por otro lado, Chesterton dijo que el peligro del pesimista no es que castigue a dioses y hombres, sino que no ama lo que castiga. Al ser el supuesto amigo sincero, el pesimista no es realmente sincero. Oculta algo, su sombrío placer es decir cosas desagradables. Tiene un deseo secreto de herir, no solo de ayudar. Usa el conocimiento que se le permitió con el fin de fortalecer al ejército para disuadir a las personas de unirse a él. Para ilustrar a los mejoradores, Chesterton hace referencia a la lealtad de las mujeres. Algunas personas tontas comenzaron la idea de que las mujeres, por respaldar a su propia gente a través de todo, son ciegas y no ven nada. Esas personas difícilmente habrán conocido mujeres. Las mismas mujeres que están prestas a defender a sus hombres en las buenas y en las malas, son conscientes de la debilidad de sus excusas o la densidad de sus pensamientos. El amor no es ciego. Eso es lo último que sería. El amor es una entrega, y cuanto más entregado, es menos ciego. Una entrada al diario de mi padre, Orville Hafen, ilustra a los mejoradores de Chesterton. Fue más allá de un idealismo inocente. Sus ojos estaban completamente abiertos a las realidades incómodas. Sin embargo, también superó la complejidad de ser consumido por el realismo. Ahora, su perspectiva madura y más completa le dio una forma de simplicidad que le permitió pensar y actuar productivamente, subordinando lo que vio con los ojos totalmente abiertos a lo que sintió con todo el corazón. Un amigo de mis padres fue llamado como obispo de su barrio y dijo que no podría hacerlo si mi padre no era su primer consejero.
Antes, mi padre había servido como presidente de una estaca durante 10 años y se sentía muy estresado con múltiples obligaciones. Entonces, escribió: «Si es posible, deja pasar de mí esta copa». Sabía que el trabajo en el obispado podía parecerse a una rutina continua sin alivio, y en algunos aspectos no era lo suficientemente humilde y no tenía el espíritu de oración suficiente. No siempre había estado dispuesto a someterse incuestionablemente a todas las decisiones de la Iglesia. Sin embargo, debido a que no sentía que podía decir que no a ningún llamamiento de la Iglesia, escribió: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Decidió dar lo mejor de sí a pesar de saber que podría irritarse por las interminables reuniones. Pero la obra de la Iglesia será primero. No será difícil para él pagar su diezmo y asistir con regularidad, ya que ha estado haciendo eso. No obstante, tendrá que ir al templo con mayor frecuencia y familiarizarse mejor con los miembros del barrio e interesarse realmente en ellos, con la esperanza de que sea posible que sientan lo mismo por él. Quizá, en su forma débil, tendrá que tratar de vivir tan cerca del Señor como esperamos que lo hagan las autoridades generales. Mi padre era un hombre discreto y sincero, que todavía tomaba seriamente sus ideales. Su actitud hace que desee ser tan manso, así como mi educación me ha enseñado a ser tenaz. La historia de Holly nos da otro ejemplo de alguien que pasa de la simplicidad inocente a través de la complejidad a la simplicidad fija. A la edad de 18 años, Holly era muy activa en la iglesia, pero de una manera automática. Luego, alguien la convenció de que las mujeres debían poseer el sacerdocio. Estaba tan convencida de esta idea que renunció indignada a su membresía en la iglesia. Unos años después, su compañera de habitación de la universidad recibía las charlas con los misioneros. Holly decidió sentarse a escuchar las charlas. Su corazón se conmovió y decidió orar por primera vez en años. Tan pronto como dijo las palabras «Padre Celestial», su helado corazón comenzó a derretirse. Comenzó a llorar. En ese momento sintió una tierna conexión con su Padre Celestial que, durante los siguientes días y semanas, la llevó a descubrir una relación con Él que no había conocido antes. La denominó cercanía. Pronto, Holly se volvió a bautizar. A medida que estudiaba y oraba, su cercanía a Él se profundizaba. La terquedad se convirtió en confianza. Luego, dijo con respecto a sus problemas anteriores: «Confío en Él. Él sabe lo que está haciendo». El profeta Alma sabía todo con respecto a estas 3 etapas. Enseñó que la fe en Dios es un proceso, no un acontecimiento, y requiere gran esfuerzo y paciencia. Como se registra en Alma 32, al principio, nuestro simple deseo de creer lo suficiente como para ejercer los primeros pasos de fe no produce un conocimiento perfecto. En realidad, no podemos saber con certeza sobre la veracidad de las palabras de Alma hasta que hagamos la prueba y sembremos la semilla en nuestros corazones. A medida que la semilla crezca, expandirá nuestros corazones e iluminará nuestras mentes hasta que sea muy real para nosotros. Pero no hemos terminado. Cuando nos topamos con las primeras sorpresas de la complejidad, debemos atender a la semilla de fe que ha germinado con mucho cuidado, para que cuando el sol queme demasiado, la pequeña planta no se marchite. Por su naturaleza, la fe puede y vencerá la oposición que a veces es totalmente fulminante. Especialmente en el calor de esas pruebas, debemos recordar ver hacia adelante con los ojos de la fe. En el momento en que podamos participar libremente del fruto del árbol de la vida, la recompensa por nuestra diligencia y longanimidad. Cuando lleguemos al árbol de la vida, no habrá más espacio entre lo real y lo ideal. Habremos resuelto nuestras complejidades mediante un proceso de refinamiento difícil, pero lleno de fe, a través del cual, en simplicidad pura y sabia, lo real y lo ideal se conviertan en uno. Capítulo 3. La simplicidad, la complejidad y la era del Internet. El desarrollo de las 3 etapas que hemos visto, desde la simplicidad temprana hasta la complejidad, luego hasta la simplicidad madura más allá de la complejidad, se aplica a muchos aspectos del crecimiento personal. Pero, por ahora, solo la aplicaremos a las dudas con respecto a la Iglesia, en la era de Internet. Esta es una historia real sobre un amigo al que llamaremos Matías.
Después de su misión y su matrimonio en el templo, Matías formó una familia y, con el tiempo, se convirtió en obispo. Más tarde, nos enteramos de que Matías estaba luchando con una serie de dudas y decepción porque encontró información en Internet que, según él, saboteó su fe religiosa. Cuando alguien le preguntó qué pasó, Matías dijo que durante años, como miembro y líder de la iglesia, había estado viviendo en una burbuja y se sentía feliz. Luego, algunos de sus amigos de la iglesia acudieron a él para obtener respuestas a las preguntas que encontraron en Internet. Dijo que muchos de los temas eran nuevos para él, por ejemplo, la forma en que José Smith tradujo el libro de Mormón y el libro de Abraham. ¿Por qué a los negros africanos no se les otorgó el sacerdocio hasta 1978? ¿Y realmente José Smith practicó la poligamia? El problema de Matías no tuvo que ver con lo que sucedió en cada ejemplo, una vez que se enteró de los detalles. Más bien, se sentía traicionado por no haber sabido antes sobre estos asuntos. Debido a que conocíamos y nos preocupábamos mucho por Matías, nos cuestionamos cómo estas dudas pudieron haberlo sorprendido. Nuestra experiencia fue distinta a la suya. Nos topamos con esas preguntas muchos años antes, cuando estudiábamos en la universidad, no porque estuviéramos hurgando en armarios históricos y secretos, sino porque nosotros y nuestros amigos hablábamos sobre estos temas en un ambiente abierto de fe cuando surgían. En los salones de clase de la iglesia, en los que nos hemos sentado desde entonces, no se han ocultado estos temas, ni se ha desalentado la discusión de los mismos, aunque reconocemos que tal vez esta no fue la experiencia de todos. ¿Recuerdas cuando Matías dijo que antes de que estas preguntas llamaran su atención, vivía en una burbuja y se sentía muy feliz? Esa es una descripción acertada de la simplicidad de la primera etapa. Holly, que era tan activa en la iglesia que actuaba de manera automática, al principio vivía en la misma burbuja. Luego, Matías y Holly sintieron que el impacto de toparse con la complejidad de la segunda etapa se sintió como un terremoto que cambió por completo la carga de la prueba en sus mentes sobre la iglesia. Casi sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, comenzaron a suponer que la iglesia simplemente estaba equivocada hasta que pudiera demostrar que tenía razón. Las historias de Holly y Matías son instructivas. Nos dicen que en estos tiempos de Internet y la Iglesia Internacional debemos hacer un mejor trabajo al introducir a nuestros hijos, jóvenes, nuevos conversos y otros al proceso de aprender a lidiar productivamente con la complejidad. Durante las últimas décadas de crecimiento internacional, la Iglesia ha tenido que simplificar su plan de estudios, revistas y otros materiales con la finalidad de que los miembros inexpertos de la Iglesia en muchas culturas puedan entenderlos. Debido a que ese enfoque puede limitar la disponibilidad de información más avanzada, muchas personas se alegraron en 1992 cuando la empresa Macmillan, reconocida a nivel mundial, publicó con BYU The Encyclopedia of Mormonism. Esta obra de 4 volúmenes contiene una serie de artículos minuciosos y entretenidos de escritores calificados de la Iglesia sobre todos los temas que mencionaron Matías y muchas otras personas. Desde entonces, esta enciclopedia ha estado disponible en Internet y en otros lugares. Además, el acceso a los documentos originales de la Iglesia nunca había estado tan disponible que en los últimos años, como lo demuestran las publicaciones en desarrollo del enorme proyecto patrocinado por la Iglesia Joseph Smith Papers, que comenzó en 2008. Los ensayos sobre temas del Evangelio, que se publicaron de manera más reciente en IDS.org, son más visibles que Encyclopedia of Mormonism. Asimismo, reflejan investigaciones más recientes y proporcionan un material de referencia adicional y extenso. Esperemos que estos ensayos ayuden a las personas a percatarse de aquello que Matías lamentablemente no vio. En el mundo de hoy, esa mayor visibilidad también envía un mensaje sobre el valor de tener mentes y corazones dispuestos según una postura preparada, que es tan sabia como una serpiente y sencilla como una paloma. Dichos recursos pueden ayudarnos a avanzar a través de la complejidad hasta la simplicidad madura. En este punto, no solo somos optimistas ni pesimistas,
Somos fieles de mentalidad abierta que sabemos que la historia y la vida no siempre son claras y ordenadas, pero deseamos seguir aprendiendo y mejorar la situación, no solo criticarla. A continuación mencionaremos 4 sugerencias que podrían ayudarnos a ir más allá de la agitación de la complejidad hasta la calma de la simplicidad moderada. Primera sugerencia. Las preguntas de fe son valiosas. Tener una mente curiosa es un camino hacia la comprensión y el crecimiento. Sin embargo, es posible que haya algunas personas que supongan erróneamente que la cultura de la Iglesia desaprueba a las personas que se hacen preguntas. Entonces, cuando tenemos preguntas sinceras, algunos de nosotros podríamos sentir que no tenemos fe, o incluso que somos culpables. ¿Está mal hacerse preguntas o incluso divagar? No lo creemos así. La Iglesia no se autodestruye bajo cuestionamiento ni escrutinio. Por el contrario, buscar respuestas y una comprensión más profunda realmente puede ayudarnos a crecer. Según dijo J.R.R. Tolkien, no todos los que andan errantes están perdidos. Así que demos la bienvenida a las preguntas y a las personas que hacen preguntas. ¿Recuerdas cuando Matías dijo que había estado viviendo feliz en una burbuja? Si fue de ese modo, no fue porque la Iglesia impuso conscientemente esa mentalidad para mantenerlo en la oscuridad. Es posible que su burbuja no haya sido más complicada que la perspectiva inocente de la primera etapa. No darse cuenta que la vida tiene más colores que el blanco y negro. Las buenas preguntas nos ayudan a pasar al ámbito más realista de la complejidad de la segunda etapa, en la que podemos ver la vida en colores vivos, con ricos significados que, a veces, debemos buscar para descubrir. Sin embargo, al entrar a la segunda etapa, es bueno recordar que convertirse en el titubeante Tomás no es el objetivo final del discipulado. Ser realista es mejor que no ver la realidad, pero como hemos visto, una preocupación cegada por la complejidad puede convertirse fácilmente en un pesimismo rígido que también obstaculiza la búsqueda de la verdad. Como dijo un amigo, no queremos tener una mente tan cerrada que miremos el mundo a través de una aguja, pero tampoco queremos tener una mente tan abierta que se nos caiga el cerebro. Entonces, cuando elegimos adaptarnos a la perspectiva más completa y fiel de la tercera etapa, no permitiremos que los temas que aún no entendemos interfieran con las verdades fundamentales que sí entendemos. Segunda sugerencia. Sé precavido con respecto a los puntos débiles del Internet. Una de las bendiciones más grandes de Internet, que también es una de sus maldiciones, es que proporciona a todos, independientemente de la edad o cualificación, acceso sin reservas a información ilimitada. Esto permite que los blogueros, al extremo de cualquier espectro, parezcan muy calificados para hablar como si fueran expertos. Puedes ver sus nombres en Google, al igual que los verdaderos genios, o en ocasiones, en lugar de los verdaderos genios. Este acceso sin reservas ofrece grandes ventajas, pero también conlleva a grandes peligros. Puede requerir mucho esfuerzo verificar la precisión y los motivos de los autores de un sitio web. Además, casi nunca tenemos un profesor experimentado cerca para responder nuestras preguntas. La falta de filtros responsables y efectivos hace que el Internet sea altamente vulnerable a la mala información y la manipulación. Cuando un amigo estuvo luchando con algo que encontró en línea, le preguntamos si también había leído las obras de académicos de la Iglesia en sitios de confianza. Dijo: «No puedo confiar en esas personas, ya están a favor de la Iglesia». Respondimos: ¿no crees que los patrocinadores de los sitios web negativos tienen un prejuicio contra la Iglesia? Prácticamente todo lo que está en línea refleja la preferencia de alguien, y esas preferencias no serán necesariamente evidentes. Otro riesgo del acceso sin filtro es que los lectores no pueden saber qué reclamos de los críticos ya han sido desacreditados, y es poco probable que los patrocinadores de los sitios web negativos se los digan. En realidad, una investigación cuidadosa que realizaron los académicos de la Iglesia respondió meticulosamente a las principales críticas sobre José Smith, Brigham Young, el Libro de Mormón y otros temas. Sería muy irónico si el Internet produjera más víctimas de los críticos ahora, cuando la credibilidad académica de la Iglesia nunca ha sido tan alta. Al hablar de preferencias, algunos sentimientos de duda e incapacidad de sentir el espíritu no son causados por problemas intelectuales, sino por problemas de comportamiento.
Eso explica la petición de un padre cuando su hijo dejó su casa para ir a la universidad, mientras aún tenía inquietudes con respecto a su testimonio. Mientras continúes con tu búsqueda de fe, dijo, por favor, guarda los mandamientos. De lo contrario, te inclinarás por tu búsqueda. Si los afectos de tu corazón están vinculados a los vicios de este mundo, tu subconsciente tal vez ni siquiera te permita creer en las virtudes del mundo de Dios. Tercera sugerencia. Enfócate en el contenido doctrinal sumamente positivo de la restauración, en lugar de desviarte con los detalles de cómo José recibió ese contenido. Esa perspectiva general es fundamental para la simplicidad más allá de la complejidad. Si suponemos que José Smith tradujo las escrituras como lo haría un erudito, entendemos mal su papel como vidente. Él nunca dijo exactamente cómo traducía, pero claramente fue un proceso de revelación. Principalmente fue inspiración divina, más que el conocimiento de idiomas de José, lo que produjo el texto en inglés del libro de Abraham. Su metodología precisa sigue siendo desconocida. Eso también es cierto con respecto al libro de Mormón, que fue traducido por el don y el poder de Dios. Sin embargo, José también nos dijo, cita, si pudieras echar un vistazo al cielo 5 minutos, sabrías más de lo que podrías al leer todo lo que se haya escrito sobre el tema. Fin de la cita. Como Richard Bushman escribió, cita, a diferencia de los traductores expertos, José se remontó más allá de los textos en existencia a las mentes de los profetas y, a través de ellos, a la mente de Dios. Fin de la cita. Aparentemente José tuvo acceso a las fuentes originales de las que provinieron todas las demás escrituras. Una ventana a todo el reino celestial. Tal vez la misma ventana por la que vieron Moisés, Nefi y Juan el Revelador. Las doctrinas puras y profundas que encontró ahí revolucionaron el cristianismo, restauraron la verdadera comprensión de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. La naturaleza del hombre, pasado, presente y futura, la caída, la expiación de Cristo y el propósito de la vida. Esta sorprendente base religiosa resuena con una verdad tan clara que habla por sí misma. Con tanta claridad que los detalles de cómo el Señor se la entregó a José, incluso si pudiéramos entender esos detalles, son menos importantes que el contenido que recibió. Cuarta sugerencia. Cultiva una actitud de mansedumbre. Cuando las confrontaciones abruptas con el realismo sacuden nuestro idealismo, nuestra actitud con respecto a lo sucedido es más importante que lo que sucedió. El elder Neil A. Maxwell dijo que dudar puede ablandar nuestros corazones duros, según nuestro suministro de mansedumbre. Ser manso, ablandar el corazón y abrir la mente mantiene viva la semilla de la fe. Cuando permitimos que la adversidad nos endurezca, impedimos que nuestra semilla se siga desarrollando, pero si preservamos con mansedumbre nuestro deseo de creer, la actitud que primero activó nuestro experimento con la palabra, nuestro corazón fiel permitirá que la semilla florezca. Entonces, cuando las experiencias difíciles nos sacudan, tenemos una opción. Podemos cerrarnos a Dios con amargura o abrirnos a Él con contrición. Al elegir tener un espíritu contrito, llevamos nuestras almas a Dios y le damos algo con qué trabajar. Sin esa humildad, el Señor no se abrirá a nosotros, y la felicidad que está preparada para los santos se encubrirá para nosotros para siempre. Esto es lo que es la mansedumbre, ilustrada en otra historia de misioneros de Alemania. Mi compañero y yo estábamos enseñando a una pareja joven estadounidense, Paul y Wendy Knupp. Habían leído y creído en el libro de Mormón y se estaban preparando con ansias para bautizarse. Entonces, la familia de Paul le escribió una carta advirtiéndoles que los mormones eran racistas porque no otorgaban su sacerdocio a los hombres negros africanos. Su familia era sensible en cuanto a ese tema porque la hermana de Paul estaba casada con un buen cristiano de Nigeria. Paul y Wendy se sintieron heridos y traicionados. ¿Por qué nadie les había hablado al respecto? ¿Acaso no sabíamos que Dios trata a todas las personas por igual? Sin embargo, estaban desconcertados, ya que se sentían seguros de que José Smith fue un profeta. Después de expresar su frustración, me miraron a mí, el compañero mayor. Me quedé sin palabras. Era 1962.
Nunca había escuchado una discusión seria sobre la raza y el sacerdocio, y mucho menos una explicación. Sin embargo, de repente recordé un fragmento de mi último estudio personal de las Escrituras. Dije, leamos la historia de Pedro y Cornelio en Hechos, capítulo 10. Aquí leemos que después de siglos de restringir el Evangelio exclusivamente a la casa de Israel, el Señor le reveló a Pedro que era hora de compartir el mensaje del Salvador con el mundo gentil. Este acontecimiento fue un momento decisivo en la historia del cristianismo. Saber de ese cambio tan importante en la antigua política de la Iglesia hizo que fuera razonable pensar que, en algún momento, Él abriría esa puerta aún más. Eso fue lo que hizo en 1978, cuando Él le reveló al presidente Spencer W. Kimball que era hora de extender las bendiciones del sacerdocio y del templo a todos los hombres dignos como parte del establecimiento de la Iglesia en todo el mundo por primera vez en la historia. Paul y Wendy llamaron varios días después para decir que habían orado fervientemente y deseaban que volviéramos. Pronto se bautizaron y en los años siguientes formaron una familia con 5 hijos en el Evangelio. Muchos años después, los Knopp y nosotros compartimos recuerdos sobre esa noche crucial. Dije que esa experiencia me había enseñado que el Señor les dice a sus misioneros qué expresar en el momento preciso. Lo que Wendy principalmente recordaba era que, de alguna manera, después de nuestra visita, la tristeza que habían estado sintiendo poco a poco los abandonó y la luz regresó. Al igual que Nephi, Paul y Wendy, sintieron que Dios ama a sus hijos, incluso si no saben el significado de todas las cosas. Eran mansos y estaban lo suficientemente vivos a nivel espiritual como para saber que el Señor los amaba, así que confiaron en Él. No permitirían que lo que aún no entendían se interpusiera en todo lo que ya entendían. La simplicidad en la parte frontal de la complejidad requiere muy poco de nosotros. Sin embargo, la simplicidad al otro lado de la complejidad requiere todo de nosotros, y es posible que tengamos que soportar ese costo de múltiples maneras. Por ejemplo, no siempre nos movemos sin contratiempos y con rapidez a través de la complejidad hasta el otro lado de la simplicidad. Demasiadas personas quedan atrapadas en la complejidad. Además, debido a que la complejidad es más matizada y realista que la inocente simplicidad, algunas personas brillantes podrían pensar que la mera complejidad está mejor informada, es más sincera y auténtica. Otros pueden pensar que la complejidad es todo lo que hay, o que no pueden escapar. Otros están tan perplejos al respecto que regresan a la seguridad de la antigua simplicidad, incluso si se siguen topando con las ilusiones poco realistas que encuentran ahí. Pero recuerda lo que dijo Holmes: daría mi vida por la simplicidad al otro lado de la complejidad. Los Knopp descubrieron la simplicidad de la tercera etapa al ser receptivos a una explicación meramente convincente cuando no era posible saber más. No tenían una respuesta completa, pero sintieron lo suficiente como para poner su complejidad a los pies del Señor. Su mansedumbre en espíritu de oración les permitió otorgarle el beneficio de la duda. Nuestra amiga Holly descubrió esa misma simplicidad después de que abandonó la iglesia. La encontró nuevamente con los ojos frescos y más abiertos. Llegó a conocer la complejidad con sus conflictos y demandas, pero ahora era lo suficientemente mansa como para sentir que la complejidad por sí sola no es suficiente. La complejidad proporciona la textura, los contrastes y las oposiciones que dan contexto y significado a nuestras decisiones y experiencias. En ese contexto, escuchó el mensaje de la restauración con nuevos oídos. Luego, probó la simplicidad más allá de la complejidad cuando pronunció esas palabras sencillas pero santas con una nueva voz: Padre Celestial. Descubrimientos como los de Knopp y Holly no son pequeños. Forman parte del patrón cósmico de Adán y Eva, que abandonaron la simplicidad del Edén por la complejidad que comenzó con el fruto prohibido. Luego, descubrieron poco a poco que debido a sus encuentros con la complejidad, se les abrieron los ojos y se arrepentían y recurrían a Dios. Podrían asirse al gozo de la simplicidad completa. Entonces, no regresarían a la simplicidad inocente del Edén, sino que ascenderían progresivamente hacia la vida celestial madura.
Debido a la expiación del Salvador, pudieron aprender de su complejidad sin sentirse abrumados al respecto. En esta vida tendrían gozo y estarían con Él nuevamente. Entonces comprenderían verdaderamente por primera vez la gran simplicidad de estar con Él y uno con el otro, una plenitud de significado que nunca habrían encontrado en la simple inocencia del Edén. En las palabras de T.S. Eliot, no dejaremos de explorar y el final de toda nuestra exploración será llegar a donde comenzamos y conoceremos el lugar por primera vez. A medida que avanzamos a través de nuestras complejidades, si no seguimos adelante al aprender a dar al Señor y su Iglesia el beneficio de la duda, no pasará mucho tiempo hasta que no estemos dispuestos a seguir el camino de la fe y el sacrificio, el único camino que conduce a la profunda simplicidad de la sabiduría y la luz. La complejidad es valiosa, incluso esencial, pero aquellos que se quedaron atrapados ahí nunca conocerán el gozo sencillo pero profundo de los santos. No recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Nuestros túneles de incertidumbre, a veces nublados, están ahí para enseñarnos, no solo para atormentarnos. Además, hay luz al final de esos túneles, la luz y la vida del mundo. Capítulo 4. Algunas desventajas de Internet. No podemos subestimar las grandes bendiciones que la revolución digital e Internet han traído a nuestras vidas en este planeta. Estamos viviendo un cambio histórico igualado a la invención de la imprenta, los autos de conducir y los aviones voladores. Sin embargo, estos grandes avances siempre traen riesgos previamente desconocidos, incluso cuando, en la actualidad, los beneficios superan en gran medida los riesgos. Entre los riesgos, en este caso, encontramos que la revolución digital reduce la veracidad de la información. Las objeciones históricas. Cada verano tenemos el campamento de la abuela y el abuelo, en el que formamos a nuestros nietos en grupos según su edad. El año pasado, cerca del 4 de julio, elegimos un tema patriótico. Les pedimos a cada uno de los 15 campistas que compartieran un breve informe sobre una persona o evento de la fundación de los Estados Unidos. Cuando nuestro filósofo Peter, de 10 años, compartió su informe sobre Benjamin Franklin, resumió la vida de Franklin, contó un par de historias y, después, concluyó con ironía. Pero él no inventó la electricidad como todos creen. Luego, se sentó con un gesto algo triunfal y pasamos al siguiente informe. Al siguiente día le dije a Peter que me gustó mucho su informe y que me preguntaba a qué se refería cuando dijo que Ben Franklin no inventó la electricidad. Respondió a sabiendas: bueno, no lo hizo. Lo que me dijeron en la escuela primaria no era cierto. Aún perplejo, pregunté: ¿hablabas de la historia de la cometa y el rayo? Dijo que fue parte de eso. Entonces le pregunté: ¿dónde aprendiste tanto sobre Franklin? Peter respondió de una manera muy sencilla: en Internet. Entonces busqué en Google Benjamin Franklin. Descubrí que algunos historiadores niegan la historia de la cometa de Franklin, argumentando que si hubiera sucedido como él afirmó, el rayo lo hubiera matado. Otros dicen que él sabía lo que estaba haciendo, evitó ese riesgo y demostró la naturaleza eléctrica del rayo. En cuanto a inventar la electricidad, un sitio web juvenil formuló la pregunta: ¿Benjamin Franklin descubrió la electricidad? Y respondió: quizás no. Años antes de Franklin, 2 ingleses estudiaron la ciencia detrás de la electricidad estática y fueron los primeros en llamarla electricidad. Franklin mostró sus ejemplos negativos y positivos. Luego, Edison inventó la bombilla. Cuento estos detalles no porque necesite saber quién inventó la electricidad, sino porque me pregunto qué lleva a un niño de 10 años que lee relatos históricos en línea a concluir que lo que le dijeron en la escuela primaria no era cierto. Deberíamos también decir, como lo expresan algunas personas en tales casos: ¿me mintieron? Cambiando de tema, de vuelta al campamento de la abuela y el abuelo, Emma, de 10 años de edad, compartió su informe asignado sobre Betsy Ross. Bueno, realmente no estamos seguros de si Betsy Ross creó la primera bandera. Comenzó: eso solo fue algo que su nieto dijo 100 años después. Entonces, no hablaré de ella. En cambio, solo mostraré imágenes de las diferentes banderas de los Estados Unidos que se han utilizado.
Al no haber notado previamente una inclinación tan escéptica en Emma, luego revisé la entrada de Wikipedia sobre Betsy Ross. Aprendí que, aunque todavía es ampliamente reconocida por haber hecho la primera bandera de los Estados Unidos, no hay evidencia de archivo ni otra tradición verbal registrada que corrobore esta historia, que apareció por primera vez en los escritos de su nieto 50 años después de su fallecimiento. Sin embargo, el puente Betsy Ross en Filadelfia aún lleva su nombre en su honor. En ausencia de una evidencia de archivo adecuada para corroborar la historia de Betsy Ross, los maestros de primaria de Emma le enseñaron algo que no era verdad, como a Peter, y, por lo tanto, Betsy es una figura histórica desacreditada cuya historia ya no deberíamos aceptar. Las probabilidades son muy altas de que lo que es ampliamente acreditado sobre Ben y Betsy es lo suficientemente cierto como para que nuestras escuelas primarias puedan seguir enseñando sin problemas sus relatos históricos de muchos años de antigüedad a un nivel comprensible y apropiado para su edad. Pero, ¿qué pasa con la investigación en Internet que puede disminuir la confianza de nuestros estudiantes en que sus maestros les están diciendo la verdad? Sea la que sea, ¿pueden también estas desventajas de Internet hacer que algunos de los miembros de la Iglesia se pregunten si sus maestros o líderes les están diciendo la verdad? Si es así, el problema no son los alumnos, los maestros, las escuelas o los líderes de la Iglesia. El problema es nuestra necesidad de entender por qué Internet funciona como lo hace. Antes de que los sitios web populares se hicieran cargo tanto de nuestra investigación como de nuestro razonamiento, gran parte de las personas instruidas sabían que los académicos, a menudo, discutían sobre temas matizados en eventos antiguos. Están capacitados para hacerlo debido al valor social de ser receptivos a nuevos descubrimientos. Sin embargo, antes de Internet, la carga de la prueba percibida socialmente siempre estuvo en aquellos que desafiaban las interpretaciones establecidas y documentadas razonablemente. Sin embargo, en la actualidad, de alguna manera, como lo descubrimos con Peter y Emma, encontrar cualquier crítica o una complicada diferencia de opinión histórica puede parecer trasladar la carga de la prueba a la fuente tradicional, como si solo plantear una pregunta aparentemente legítima fuera suficiente para ganar una condena de culpabilidad en el tribunal de la opinión pública. Sin embargo, la mayoría de los lectores de hoy en día no están preparados para comprender los criterios para cambiar la carga de la prueba, y mucho menos saber cómo evaluar las cualificaciones y los motivos de los testigos. Además, antes de recurrir al Internet, un maestro o padre que deseara enseñar a los niños sobre Ben, Betsy, Washington o Jefferson, podría ir a la biblioteca y encontrar una fuente que se ajuste a la preparación del lector. Sin embargo, si usamos la web, que no puede clasificar a sus lectores por edad o de otro modo, terminaremos con lo que un erudito llamó la desaparición de la infancia. Desafortunadamente, algunas personas no son lo suficientemente maduras como para sopesar evidencia opuesta y evaluar sus fuentes. Pero, comprensiblemente, sitios como Wikipedia quieren ganar y mantener el respeto de sus lectores más sofisticados y críticos. Entonces, no ponen restricciones, invitando a todas las personas del mundo a enviar sus diferentes evidencias. Y los lectores inexpertos, su familia y sociedad, simplemente sufren las consecuencias. Cuando nuestros hijos u otras personas aprenden más de lo que pueden entender sobre algún tema muy complicado, como la historia, la religión o el sexo, de la navegación en Internet, todos debemos lidiar con las implicaciones personales y sociales. Peter y Emma son niños sanos y normales, que solo querían saber si Ben Franklin descubrió algo importante sobre la electricidad, y si Betsy Ross creó la primera bandera. Y si un sitio web que parece oficial dice, no estamos seguros, ellos pueden interpretar eso como un no lo hicieron. De ese modo, los niños perdieron la confianza en Ben, Betsy y sus maestros de la escuela. A pesar de que una lectura detallada de las historias proporciona a las personas más experimentadas la probabilidad de que no le quitaremos el nombre de Betsy a ese puente de Filadelfia, ni eliminaremos el retrato de Ben Franklin del billete de $100. Una investigación que esclarece mitos tiende a demostrar que las versiones populares de casi todas las historias importantes y antiguas, políticas, religiosas o de otro tipo,
Contienen imprecisiones o exageraciones, o dejan de lado detalles, matices y preguntas sin responder. Como el historiador de la Iglesia, Leonard Arrington, en una ocasión bromeó con respecto a las historias de adversidad en el establecimiento de los desiertos del oeste de los Estados Unidos. La recordada desolación de la Gran Cuenca antes de la llegada de los mormones se volvió más impresionante con cada relato posterior. Sin embargo, incluso después de que los esclarecedores de mitos hicieran su investigación, el resultado final del mito y sus críticas, por lo general, permanecieron. La crítica puede aclarar algunos detalles, probar que la versión popular es exagerada o demostrar que cierta parte de la evidencia podría usar más fuentes fiables. No obstante, la parte esencial de una historia antigua y establecida sólidamente, que es conocida y celebrada y atacada, durante mucho tiempo suele ser cierta. Nuestro punto aquí es que las historias conocidas sobre personas o eventos como Ben y Betsy, por lo general, se han relatado con la simplicidad de la primera etapa, inocente, sencilla y muy fiable. Asimismo, las críticas aparentemente autorizadas de esas historias representan la segunda etapa, poniendo en duda las suposiciones de la primera etapa. Dichas críticas pueden impulsar a los lectores de la simplicidad a la complejidad tan rápido que ya no creen en lo que alguna vez creyeron. Esta realidad puede convertir la investigación en Internet en una invitación a la confusión. Por ejemplo, a menudo, un amigo que es obispo de un barrio de jóvenes adultos solteros escucha de miembros del barrio que resultan desconcertados por alguna frase o historia que fue sacada de contexto en algún evento o declaración en la historia de la Iglesia. Además, carecen de experiencia para sentir la necesidad de más contexto. No saben cómo encontrar el contexto, o, a veces, a pesar de sentirse confundidos, no les importa lo suficiente como para buscarlo. Su problema no es que sepan demasiado sobre la historia de la Iglesia, sino que no sepan lo suficiente. Han sido condicionados por las simplificaciones excesivas de las redes sociales como para esperar una respuesta breve a cualquier pregunta. Con frecuencia no les interesa una respuesta larga a nada, incluso si la historia verdadera y completa es muy compleja. Esto facilita que los críticos de la Iglesia o alguien que sin saberlo cita a un crítico presente alguna inferencia negativa como un hecho cuando no está del todo determinado en una investigación fiable. La inferencia puede parecer engañosamente negativa cuando, como suele ser el caso, alguna parte de su afirmación se basa en un fragmento verdadero de la historia, que hace que el contexto en general sea crucial. Sin embargo, en ocasiones, cuando los oyentes solo escuchan la verdad negativa a medias, cambian la carga de la prueba. De modo que tal vez, alentados por los críticos que no revelan sus motivos, consideran que la Iglesia está a la defensiva y en error, hasta que la Iglesia pueda explicar la realidad más matizada. Y es posible que no sigan escuchando para poder comprender la explicación matizada. Esta tendencia, como las preguntas de evidencia sobre Ben y Betsy, permite fácilmente a las personas con un motivo oscuro desacreditar a aquellos que quieren desacreditar. Noticias falsas. El problema actual que más le molesta al columnista estadounidense David Ignatius es que parece que las personas ya no saben qué es verdad, sobre todo desde el cambio climático y las acusaciones a personas que nos gustan o no nos gustan, hasta la polarización política, que ahora contamina todas las áreas de nuestra vida común, incluidos los deportes. Estamos aprendiendo que las redes sociales pueden ser herramientas de engaño y de verdad. Por ejemplo, recientemente, una abuela que crió a su nieto recibió un correo electrónico de alguien que se hizo pasar por un policía y le dijo que su nieto estaba en la cárcel en Europa por conducir bajo la influencia del alcohol y necesitaba dinero para la fianza. Otro de sus nietos dijo: "Mi abuela, que amaba a su nieto y había pasado muchos años cuidándolo, entró en desesperación. Con solo un correo electrónico de un farsante, mi abuela parecía estar lista para deshacerse de toda la confianza que tenía depositada en su nieto". En ocasiones, los miembros de la Iglesia se ven impulsados a desconfiar por fuentes igualmente malintencionadas y anónimas en la web. Ahora, el poder engañoso de las redes sociales se presenta en muchos lugares. Ya no podemos confiar en las críticas que leemos en línea sobre la calidad de los productos de consumo, un problema que es una pesadilla en Internet. Por otro lado,
A menudo, los actos trágicos de violencia a gran escala, tal como los tiroteos masivos, desencadenan historias falsas, motivadas por la política. Estas historias afirman que o quién causó dichos actos de violencia y las revelan de manera viral en los sitios de las redes sociales tan rápido que la noticia verdadera se puede perder en una especie de semi-inconsciencia pública. Ejemplos recientes incluyen un tiroteo trágico en Las Vegas y otro en una iglesia bautista de Texas. En el estudio más grande de noticias falsas hasta la fecha, los científicos de datos del MIT descubrieron en el 2018 que las historias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las historias verdaderas, tal vez porque son más interesantes o provocativas. Esta investigación alimenta un debate furioso y global sobre la capacidad de las empresas de Silicon Valley para influenciar en la sociedad. Los gigantes de Internet se encuentran bajo un escrutinio cada vez más intenso sobre el poder de sus productos y su vulnerabilidad a los prejuicios o la manipulación. Esa combinación de poder y vulnerabilidad no solo es perturbadora, sino peligrosa. En realidad, se puede manipular Internet para fines religiosos o muchos otros. Comerciante de dudas. Riley creció en un hogar santo de los últimos días. Después de su misión y su matrimonio en el templo, algunos comentarios de sus amigos del trabajo, que no eran miembros de la iglesia, le hicieron sentir que había vivido una vida tan protegida que realmente debía hacer lo que denominó un estudio más objetivo de la historia y las creencias de la iglesia. Entonces, comenzó a leer todo lo que aparecía en sus búsquedas en Internet sobre temas de la iglesia. Mientras más leía, más inquieto se sentía. Nunca se le cruzó por la mente que podría estar leyendo literatura antimormona, que ya él sabía era tan ingeniosa y sospechosa que no era fiable. Pensó que estaba haciendo una investigación objetiva e imparcial. Con el tiempo, ya no creía que José Smith fue un profeta. Más tarde, perdió la confianza en la existencia de Dios. Como resultado, Riley experimentó, sin saberlo, una dosis completa de las desventajas de Internet. Poco después de escuchar la historia de Riley, visitamos a otra familia, cuyo pariente había abandonado recientemente la iglesia debido a sus dudas. Estos amigos dijeron que un grupo con una agenda agresiva contra la iglesia había hecho pública la historia de su pariente y había financiado su amplia publicación con el objetivo de socavar la fe de otros miembros de la iglesia. Comerciantes de dudas. Después de unir a algunos cabos, nos dimos cuenta de que este grupo agresivo también era el patrocinador del sitio web en el que Riley hizo gran parte de su investigación objetiva. Debido a que no sabía cuán imparcial era su fuente, no la filtró para proteger su sentido espiritual más íntimo. La historia de Riley nos recuerda cómo la industria del tabaco en la década de 1990 desarrolló una estrategia diseñada con mucho ingenio para socavar la confianza del público en los hallazgos científicos sobre los riesgos que produce el fumar para la salud. En lugar de intentar demostrar que los hallazgos científicos cada vez más sólidos estaban equivocados, la industria simplemente lanzó una campaña para poner en duda cualquier duda esos hallazgos. ¿Por qué solo la duda? Sabían que no podían ganar una discusión sobre los riesgos para la salud, por lo que simplemente plantearon las dudas suficientes con el fin de crear indecisión e inacción entre los reguladores públicos y gubernamentales, y durante muchos años tuvieron éxito. La estrategia de la industria del tabaco explotó una característica importante sobre la naturaleza misma de la ciencia, que también es una característica de la historia que se ocupa de eventos tan antiguos que no podemos responder a todas las preguntas imaginables sobre ellos. La escritora científica Christy Ashwander dice que la ciencia puede aumentar o disminuir nuestra confianza en ciertas proposiciones. Sin embargo, no puede producir certeza absoluta. En cambio, es un proceso de reducción de la duda. Por lo tanto, la estrategia brillante de la industria del tabaco consistió en poner esta incertidumbre en contra de la misma empresa científica. Si bien insistieron en que solo querían asegurarse de que la política pública se basara en lo que la industria llamó ciencia sólida, las empresas tabacaleras definieron la ciencia sólida de tal manera que ninguna ciencia podría ser lo suficientemente sólida. La única ciencia sólida era absolutamente ciencia cierta, que es un estándar imposible de alcanzar.
Tal como escribió un destacado empleado de una empresa tabacalera, la duda es nuestro producto, porque es el mejor medio para crear controversia y así socavar la ciencia inconveniente. En realidad, estos comerciantes de dudas no estaban presionando con el fin de obtener un mejor conocimiento. Por el contrario, trabajaron para aumentar la incertidumbre, crear dudas y socavar los descubrimientos científicos que amenazan sus intereses. Durante años, esa estrategia le ha funcionado muy bien a la industria del tabaco que, desde entonces, ese mismo enfoque básico ha servido como un tipo de manual de instrucciones para otros intereses de la industria. Los comerciantes de dudas religiosos de hoy en día explotan el mismo defecto que la industria del tabaco. Al plantear cualquier duda que incluso parezca respaldada por la evidencia limitada, hacen declaraciones que, en efecto, aseveran que la Iglesia está equivocada hasta que la misma pueda probar un caso irrefutable, a menudo bajo circunstancias en las que es imposible probar algo con total certeza. Este enfoque parece básico para el manual de estrategia anti-mormón. Explica por qué los argumentos de los críticos que se han desmentido aún persisten. Esto sucede porque en la era de Internet, la duda que siembran todavía funciona. Los críticos no tienen que probar nada, solo tienen que hacer dudar a alguien, que es mucho más fácil que producir seguridad. Sin embargo, los comerciantes de dudas pueden cambiar el estándar de prueba justo solo si se lo permitimos individualmente. Tanto el sentido común como nuestro sistema legal nos dicen que una persona acusada de haber cometido un crimen es presuntamente inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Además, quien hace la acusación lleva la carga de la prueba, a fin de demostrar la culpa. Solo plantear preguntas o dudas nunca legal o lógicamente llevaría esa carga. Una pregunta sin resolver no puede compensar una montaña de preguntas que han sido respondidas. Tal vez no podamos explicar con certeza en dónde se encuentra la oveja perdida, pero solo por inferencia no significa que las otras 99 ovejas también estén perdidas. Nuestros encuentros inesperados con las dudas y las preguntas no siempre son impuestos por una amenaza o un enemigo. Independientemente de su origen, pueden representar una oportunidad para aprender y crecer de la experiencia. Podemos hacerlo siempre y cuando dejemos la carga de la prueba en el mismo lugar que el Salmo nos dice: «Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan». Capítulo 5. Ambigüedad productiva. Ambigüedades, contradicciones aparentes y paradojas nos rodean. Incluso, los principios verdaderos pueden competir entre sí de formas confusas. Aprender a aceptar estos conflictos aparentes el tiempo suficiente a fin de resolverlos es un paso esencial para hallar la simplicidad que se encuentra más allá de la complejidad. Sin embargo, tropezar con estos conflictos puede hacer que queramos esquivar la ambigüedad para que no tengamos que lidiar con la tensión que crea. Aún así, como José Smith dijo una vez, al poner a prueba los contrarios, la verdad se manifiesta. Este tema es relevante para nuestro proceso de 3 etapas. A muchos idealistas de la primera etapa que se topan con el realismo de la segunda etapa les intimidan tanto los contrarios, contradicciones y paradojas que no pueden saber cómo seguir avanzando hacia la simplicidad madura de la tercera etapa. Algunos simplemente prefieren volver a la comodidad de un punto de vista en lugar de soportar la incomodidad requerida para navegar y, finalmente, ser iluminados por una paradoja continua, como la justicia y la misericordia. Sin embargo, para pasar de la complejidad a la simplicidad informada, debemos permanecer dispuestos, aprender a honrar los principios en conflicto, aceptar la tensión e ir más allá de uno u otro modo de pensar. Así, la tensión se vuelve productiva. Por ejemplo, durante mi época como decano de la Escuela de Derecho de BYU en 1987, el presidente de la Iglesia, Ezra Taft Benson, se dirigió a las Madres de Sión en una transmisión para los padres de toda la Iglesia un domingo por la noche. Describió la maternidad como el acto más noble de todos. De hecho, en la maternidad radica el mayor potencial para influenciar en la vida humana,
ya sea para bien o para mal. Después de enfatizar la importancia de tener hijos y criarlos, el presidente Benson dijo que debido a la muerte, el divorcio y otras circunstancias especiales, tal vez las madres deban trabajar por un tiempo. Sin embargo, instó a los padres a hacer todo lo posible para permitir que su esposa se quede en casa al cuidado de los hijos. Además, expresó una sincera empatía por aquellas mujeres fieles que no tienen hijos y no se han casado. La mañana después de la charla, cuando comenzó mi clase de Derecho de Familia, Mitzi Collins, una estudiante, levantó la mano. «Decano Hafen», dijo, «¿podemos discutir el mensaje del presidente Benson de anoche?» Asentí y sugerí que habláramos después de la clase. Mitzi movió la cabeza ligeramente en señal de negación. «¿Podríamos hablar de esto ahora?» Conocía y respetaba a Mitzi. Era la presidenta de la Asociación Femenina de Estudiantes de Derecho. Era una excelente alumna y una fiel santo de los últimos días. Luego, vi a casi todas las demás estudiantes asintiendo y mostrándose de acuerdo con ella. Así que comenzamos con una conversación muy sincera sobre el mensaje del presidente Benson, que duró hasta que terminó el periodo de clases. Me enteré por estas estudiantes que esa mañana algunas de las mujeres encontraron notas en sus mesas de estudio con mensajes como: «La admisión a la escuela de Derecho es muy competitiva. Por favor, deja que un hombre ocupe tu lugar en nuestra clase». Después de la clase, acepté tener una discusión similar con todas las estudiantes de Derecho en la sala de estudiantes. Más tarde, cuando pasé por la sala, vi a un gran grupo de estudiantes caminando en otra dirección. Le pregunté a un estudiante: «¿A dónde están yendo todos?». Respondió: «Al salón donde se simulan los juicios. El decano va a decirnos a qué se refería el profeta». De alguna manera, mi reunión con las estudiantes se convirtió en una reunión para todos los estudiantes de Derecho para hablar sobre qué es lo que quiso decir el profeta. Me estremecí. No recuerdo todo lo que dije, pero sentí, sin tener el marco conceptual para decirlo de esta manera, que estaba presenciando una serie de colisiones entre la simplicidad de la primera etapa y la complejidad de la segunda etapa. Muchos estudiantes estaban confundidos y no muchos buscaban la tercera etapa. Algunos estudiantes hombres, incluidos aquellos que colocaron las notas en las mesas de estudio de las mujeres, se sintieron justificados por su mala interpretación de algunas de las palabras del presidente Benson. Los hombres estaban preocupados por el incremento en la cantidad de estudiantes mujeres. A veces, las juzgaban de no vivir según las enseñanzas de la Iglesia. También sabían de lo que en ese entonces era el Movimiento Nacional en Desarrollo para erradicar la discriminación contra las mujeres. Para un grupo de ellos, algunas dimensiones del movimiento de mujeres chocaban con su visión idealista de los valores del Evangelio, por lo que ahora estaban aún más decididos a permanecer impasibles en la primera etapa. Los demás representaron el punto de vista opuesto, tendiendo generalmente a restar importancia a lo que dijo el presidente Benson si no estaban de acuerdo con eso. Estaban atrapados en la complejidad de la segunda etapa, pero Mitzi y muchas de sus amigas representaron un tercer punto de vista, sintiéndose atrapadas en el vacío de lo ideal y lo real. Se habían inscrito en nuestra escuela de Derecho con visiones idealistas de lo que podían hacer con su educación legal, solteras o casadas. Pero ahora, debido al respeto que sentían por el presidente de la Iglesia, se preguntaban si habían hecho algo malo. Deseaban sinceramente seguir al profeta. Esta escuela de Derecho había sido su esperanza. Ahora, esa esperanza se sentía arruinada. Primero les dije a las estudiantes que durante mi época en BYU, Idaho, había asistido mensualmente a reuniones del sistema educativo de la Iglesia con nuestros líderes principales de la Iglesia, incluido el presidente Benson. Sabía de primera mano cómo se sentían estos líderes con respecto a la escuela de Derecho. Dije: «Los hermanos saben que ustedes, las estudiantes mujeres, están aquí y están muy contentos». Tanto en público como en privado, las escuché expresar muchas variaciones positivas sobre el consejo que el presidente Gordon B. Hinckley repetía a menudo para las mujeres santos de los últimos días. Obtengan toda la educación académica posible,
La vida se ha vuelto tan compleja y competitiva. Se espera que hagan grandes esfuerzos y que utilicen sus mejores talentos. Al mismo tiempo, los principios generales que el presidente Benson enseñó sobre las madres terminó coincidiendo con el tema clave de la familia, una proclamación para el mundo, que fue publicada en 1995 por la Iglesia. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia, y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Quería que supieran que estos principios verdaderos se aplicaban tanto a la sociedad como a la Iglesia. Basándome en mi propia investigación de derecho de familia de los Estados Unidos, expresé mi preocupación personal por el hecho de que nuestra sociedad devalúa cada vez más la maternidad, a pesar de que las investigaciones en ciencias sociales han demostrado durante años que el buen cuidado de una madre es de vital importancia. No recuerdo las ilustraciones que compartí en ese entonces, pero esos datos fueron similares a los hallazgos de las investigaciones más recientes. Un estudio de 2005, por ejemplo, encontró que el 81% de las madres estadounidenses consideraba que su rol como madre era lo más importante que hacía, aunque solo la mitad de las madres se sentían valoradas en ese rol por la sociedad. Otros datos demuestran que las madres son los mejores modelos para ayudar a los niños en crecimiento a pasar por todas las etapas necesarias de desarrollo cerebral. Por eso, la maternidad ausente o ineficaz puede dificultar el desarrollo del cerebro infantil, afectando negativamente tanto a la familia como a la sociedad. Los matrimonios y los padres estables, ambos madres y padres, son factores clave que determinan el bienestar de los niños. Por otro lado, los niños con deficiencias contribuyen a una sociedad cada vez más disfuncional. Agregué que las perspectivas del Evangelio de nuestros estudiantes los capacitan para entender el matrimonio y la crianza de los hijos mucho mejor que la mayoría de personas en la actualidad. Si se les pidieran a nuestros estudiantes de ambos sexos que les dijeran a otros estudiantes estadounidenses de derecho qué es lo más importante en sus vidas, probablemente sus prioridades generales sonarían muy parecidas a las del presidente Benson. Eso hizo que fuera aún más importante para las mujeres en ese grupo obtener una buena educación legal y las habilidades analíticas necesarias para ayudar a una sociedad que está confundida con respecto al matrimonio y la vida familiar. En resumen, dije, casi nada es más importante que la maternidad y la paternidad. Al mismo tiempo, la Iglesia anima a las mujeres a obtener toda la educación que puedan, incluyendo, si así lo desean, la escuela de derecho. Todos necesitamos aplicar en espíritu de oración estos principios que a veces se muestran contrarios a nuestras propias circunstancias. Los líderes confían en nuestra capacidad para hacer eso. La manera en que muchos de nuestros estudiantes estuvieron de acuerdo con solo uno de estos principios ilustra la tendencia actual de vivir solo en un extremo de un mundo bipolar. A veces juzgamos a los miembros de la Iglesia con demasiada dureza, sin darles el espacio para emitir juicios personales. Aprender a comprender y vivir con principios verdaderos diferentes es una habilidad esencial, no solo para los estudiantes de derechos, sino para el resto de nosotros. Esa capacidad es una de las características distintivas de la simplicidad establecida en la tercera etapa. A medida que lo hagamos, aprenderemos por nosotros mismos que, al poner a prueba los contrarios, la verdad se manifiesta. Como segundo ejemplo, también podemos sentir la incomodidad de la ambigüedad en nuestras decisiones, por ejemplo, al hacer sacrificios para el Señor o la Iglesia ante la incertidumbre de los posibles resultados. Esa incomodidad, a veces incluso ansiedad, en realidad nos dice que nuestros ojos están abiertos a las implicaciones y posibles consecuencias de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, si encuentro una billetera perdida llena de dinero, es normal, probablemente, incluso deseable,
que me dé cuenta de que puedo quedarme con el dinero en lugar de buscar al dueño de la billetera. Ese conocimiento hace que mi elección de buscar al dueño sea completamente moral. Entonces, soy consciente de la decisión de actuar, arriesgarme y recoger la billetera, en lugar de tomar una decisión automática y de rutina. A menudo, probablemente con demasiada frecuencia, hablamos de los sacrificios reales con demasiada agilidad, sin reconocer la ambigüedad y la ansiedad que podemos sentir sinceramente antes de inclinar la cabeza ante Dios. Especialmente cuando no podemos entender todas las razones por las que a veces debemos dar tanto cuando sabemos tan poco. Como John Tanner dijo al escribir los sacrificios heroicos de una familia de miembros semejantes a los pioneros. En historias como estas, es fácil, demasiado fácil ver la fe y perder el miedo. Pero no podemos perder el miedo y el estremecimiento cuando se trata de tu propia historia. Las Escrituras ilustran en repetidas oportunidades este proceso, que es parte central de la doctrina de andar por la senda de la fe. Piensa en la profunda ambigüedad en el momento en que Abraham se paró con un cuchillo levantado sobre su amado hijo Isaac, sabiendo que el sacrificio solicitado contradecía todo lo que le importaba, las promesas acerca de su único hijo, su posteridad, su tierra prometida, todo, es decir, excepto su amor incondicional por el Señor. Esther sabía que su pueblo estaba ayunando y orando por ella, pero también sabía que estaba arriesgando su vida al acercarse al rey. Con total fe, Esther dijo, «Así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Los 3 jóvenes israelitas se acercaron al horno de fuego ardiente en Babilonia con la misma mentalidad. Nuestro Dios puede librarnos, Él nos librará, oh rey. Y si no, no serviremos a tus dioses. Moroni enfrentó la aparente contradicción de que se le encomendara la tarea de escribir un testimonio final en las planchas sagradas. Pero a causa de la debilidad de sus manos, se sintió incapaz de escribir con poder y dijo, «Temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras». Entonces, el Señor le enseñó que si se humillaba, Él convertiría la debilidad en fortaleza. El Señor tiene cierta manera de ayudarnos a resolver nuestras ambigüedades de tal forma que nos moldea y fortalece. Un joven misionero retornado dijo que se alejó de la iglesia porque la iglesia no cubrió sus expectativas. Ese punto de vista simplemente podría reflejar la opinión de un consumidor moderno sobre la toma de decisiones, pero también puede minimizar su religión, tal vez porque quizás no tenga una calificación lo suficientemente alta en Yelp. Aún así, es probable que este mismo joven haya experimentado su propio momento de ambigüedad abrámica, cuando necesitó decidir en quién o en qué deseaba confiar más. Elegir la apatía o elegir confiar en el Señor y su iglesia, cualquiera de los dos, podría resolver temporalmente la ambigüedad de uno, incluso, temporalmente, la ansiedad existencial de uno. Sin embargo, las diferencias a largo plazo entre los dos caminos son asombrosas. Si podemos resolver nuestras ambigüedades con una actitud de fe, nuestras decisiones fieles finalmente nos conducirán a nuestra santificación. Aquellos cuya fe no es ciega, ven con los ojos, escuchan con los oídos y entienden con el corazón. Un día, ese completo uso de nuestros sentidos de fe nos llevarán a los pies de aquel que dijo, «Y yo lo sanaré». Capítulo 6. La paradoja de la mente y el corazón. Existen ciertas tensiones naturales entre la fe y la razón, que ofrecen una variación instructiva sobre el tema de las tensiones entre la simplicidad y la complejidad tempranas. A medida que buscamos la relación correcta entre la fe y la razón, ese proceso nos prepara para alcanzar una forma aún más alta de resolución en aquella simplicidad. Después de regresar de la misión, me inscribí en la clase de problemas religiosos, en la que nos conocimos Mary y yo. En la clase, cada alumno debía elegir un tema para estudiar y compartir. Muchos de los temas eran similares a las preguntas que los jóvenes santos se hacen hoy en día. Por ejemplo, uno de nuestros amigos cercanos de esa clase era el talentoso y fiel Dillon Inouye. Su pregunta fue, ¿se ha restaurado realmente el Evangelio de Jesucristo? Mientras Mary decidió hablar sobre ¿cómo puedo sentir más la influencia del Espíritu Santo en mi vida? Por otro lado, mi pregunta era si debía ser un mormón liberal o conservador.
Sinceramente, mi pregunta era cuánto debíamos desarrollar nuestras mentes y pensar por nosotros mismos, en comparación con cuánto debíamos confiar en la autoridad de la Iglesia y la guía espiritual. El profesor de historia de BYU, Richard Paul, escribió un artículo en esa época, titulado Lo que la Iglesia significa para personas como yo. Dijo que la mayoría de miembros de la Iglesia encajaban en uno de los dos campos diferentes. Podían ser mormones rígidos, asidos a la barra de hierro, que deseaban sin lugar a dudas que la Iglesia o el Espíritu les dijera exactamente cómo vivir, o eran mormones liajona, para quienes el Evangelio señalaba una dirección deseable y general, pero que mayormente tendían a depender de su propio juicio para decidir cómo vivir. Al hacer referencia a las dos categorías de Paul, nuestro amigo Dillon dijo que preferiría leer un artículo que se titulara Lo que significa la Iglesia para personas como Dios. Dillon, Mary, nuestros compañeros de clase y yo estábamos experimentando lo que el sociólogo Thomas O'Day denominó el problema más importante del mormonismo. En su libro de 1957, The Mormons, dijo que el gran énfasis en la educación superior de la Iglesia creó un conflicto serio e inevitable para los universitarios santos de los últimos días, ya que el enfoque literal y autoritario de la Iglesia en la religión chocaba con el escepticismo y la independencia que fomentaban los estudios a nivel universitario, al igual que lo ideal frente a lo real. Para O'Day, ese era un gran problema. El encuentro del mormonismo y el aprendizaje moderno y secular que todavía tiene lugar. Del resultado de esta fuente de tensión y conflicto dependerá el futuro del mormonismo. 50 años más tarde, una investigación de confianza demostró que, a diferencia de otros grupos religiosos, en cuanto más educación reciba un mormón, es más probable que tenga un compromiso religioso fuerte. Por ejemplo, el 84% de los mormones que se graduaron de la universidad tienen un alto compromiso con la religión, en comparación con el 50% de los mormones que solo tienen educación secundaria. Al ver el nivel académico cada vez más alto de BYU, pude darme cuenta de lo comprometida que estaba la Iglesia con la educación superior. Regresé de la misión con perspectivas más amplias que alimentaron mi hambre, incluso mi pasión por aprender. Estaba cerca de algunos profesores universitarios santos de los últimos días, cuyos ejemplos me motivaban a aprender. Uno de ellos me contó que J. Golden Kimball dijo que no podemos esperar que el Espíritu Santo piense por nosotros. Otro de mis profesores favoritos tenía un gran amor por la literatura y el arte, y enfatizó que lo que más necesitaban los estudiantes era su propia disciplina y su creatividad para desarrollar los dones que Dios les dio. Mi profesor de piano de la escuela secundaria era Reed Nibley, el hermano menor de Hugh Nibley. Reed era un artista brillante a nivel espiritual y extraordinario a nivel profesional. Me enseñó que una mayor sensibilidad a la música incrementaría mi sensibilidad espiritual. Además, dijo que el Señor nos ha dado la naturaleza y el arte para alegrar el corazón y animar el alma. Después, me encontré con mentores que procedían de diferentes apreciaciones. Mi presidente de misión, a quien quiero y admiro, me introdujo a las doctrinas sobre conocer al Señor y confiar en el Espíritu. Llegué a apreciar esas doctrinas cuando vi sus frutos en la obra misional. A menudo decía: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hizo hincapié en la plena confianza de Cristo en el Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, para él, Cristo fue el hombre menos original que alguna vez existió. Además, advirtió sobre las personas que tomaban demasiado en serio la literatura y el arte. Asimismo, crecí cerca de un respetado maestro de seminario. Cuando me preguntó qué planeaba estudiar en BYU, dije que deseaba aprender todo sobre historia, literatura y filosofía. Respondió con gran preocupación que debía evitar esos cursos porque podían conducir fácilmente a las personas hacia lo que llamaba apostasía intelectual.
Por lo tanto, mi problema religioso reflejaba la confusión que sentía al intentar conciliar los puntos de vista entre estos mentores. Nuestro profesor Wes Belknap me dijo después de la presentación de mi clase: «Bueno, algunas personas lo tienen en sus mentes y otras en sus corazones. Creo que es mejor tenerlo en ambos lugares». Entendí eso como un llamado a un equilibrio simple. Esa actitud me ayudó a rechazar el enfoque de uno u otro modo de pensar con respecto a mi pregunta. Comencé a ver los problemas desde cada extremo. Por ejemplo, fui testigo del extremo conservador de la religiosidad demasiado entusiasta. Me llamaron como compañero de misión de estaca de alguien que estaba seguro de que el Espíritu Santo le susurraba casi constantemente hasta los detalles de sus pensamientos y decisiones. A menudo llevaba un pequeño libro en el que escribía largas oraciones para capturar lo que creía que el Espíritu le estaba diciendo. Se sacudía el polvo de los pies después de que nos alejábamos de la puerta de alguien que no estaba interesado en nuestro mensaje. Unos años después, llegó a la conclusión de que la Iglesia estaba equivocada y que Dios lo llamó a reformar la restauración. Atrajo a un seguidor pequeño y fiel. Finalmente, su tendencia a traspasar lo señalado resultó en múltiples tragedias para él, su familia y sus seguidores. Más tarde, me llamaron como consejero de 2 obispos de barrios de estudiantes, muy diferentes, que ilustraron el amplio espectro de las personalidades y actitudes que encontramos entre los líderes de la Iglesia. Una de ellas era altamente autoritaria, rígida y desconfiada con respecto a las disciplinas académicas. La otra se encontraba en el otro extremo del espectro, tenía un libre pensamiento, era analítica y académica. Estaba cerca de algunas autoridades generales y le gustaba hablarnos acerca de las fuertes diferencias de opinión entre los líderes. Después, comenzó a ver no solo las diferencias en los puntos de vista, sino los defectos personales serios en estos líderes. Estas preocupaciones lo carcomían, comprometían su voluntad para seguir los consejos de los líderes generales de la Iglesia, cuyos puntos de vista eran diferentes a los suyos. Unos años más tarde, también abandonó con rencor tanto a la Iglesia como a su familia. Estas experiencias reforzaron mi inclinación a buscar lo que simplemente llamaría un enfoque equilibrado. No necesitaba hacer una elección permanente entre mi corazón y mi mente. Pude darme cuenta de que la tensión entre la fe y la razón tiene una historia muy larga. Durante su tiempo, Cristo enseñó su evangelio casi exclusivamente a las personas que tenían origen hebreo. Pocos años después de su muerte, los gentiles del Imperio Romano, que eran de descendencia griega, comenzaron a ingresar a la Iglesia cristiana, hasta que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Ese gran cambio histórico fusionó la cultura hebrea y la cultura greco-romana. De ese modo, se combinaron 2 tradiciones religiosas muy diferentes. Un historiador dijo que esta fusión colocó toda la tradición hebrea sobre la cultura clásica griega y romana. Además, debido a que el pensamiento griego influyó fuertemente en el Imperio Romano, otro historiador escribió: «Aquí hubo 2 razas, la griega y la hebrea, que vivían cerca pero en completa ignorancia mutua». Fue la fusión de lo más característico de estas 2 culturas, la seriedad religiosa de los hebreos junto con la razón y la humanidad de los griegos, lo que constituiría la base de lo que sería más tarde la cultura europea. Al hacer referencia a este hito de la historia, Daniel Peterson de BYU escribió que el cambio del centro del cristianismo de Jerusalén a Atenas y el mundo de habla griega cortó gradualmente los lazos del Nuevo Testamento con sus raíces en el mundo hebreo del Antiguo Testamento. La influencia griega resultante preservó las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento solo en el idioma griego. Los mormones, escribió, reconocen en esta absorción griega del cristianismo al menos un aspecto de lo que llaman la gran apostasía. Tanto el Evangelio restaurado como la cultura estadounidense comprenden aspectos que hacen uso de una ascendencia hebrea y griega. Eso me ayudó a saber por qué tuve conflictos en mis días de estudiante. Por ejemplo, gran parte de las monedas estadounidenses llevan 2 frases familiares: libertad y confiamos en Dios.
La libertad personal del individuo fue un elemento clave en los valores griegos. Para los griegos, el hombre es la medida de todas las cosas. Para Sócrates, nada era más importante que conocerse a uno mismo, y su máximo objetivo fue ennoblecer al hombre a través de la razón. Sin embargo, la otra frase de la moneda, confiamos en Dios, habría dejado perplejo al griego de la antigüedad, a pesar de que se dirigía directamente al alma hebrea, que confiaba plenamente en Dios. El modelo hebreo buscaba glorificar a Dios, no al hombre. Uno alcanzaba esta meta a través de la fe y la obediencia, no solo a través del razonamiento humano. Esta pequeña comparación contiene las semillas de innumerables argumentos que contrastan la razón con la fe. La restauración valora tanto la libertad personal como la razón. Ninguna otra religión o filosofía tiene una visión más elevada de la naturaleza y el potencial del hombre, como lo evidencian las Escrituras, tales como «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre», y «El hombre fue en el principio con Dios». Otras Escrituras enfatizan el lugar de la razón, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Y «Todas las cosas indican que hay un Dios». Asimismo, el elder Jonah Widtsoe escribió un libro santo de los últimos días titulado A Rational Theology. Por otro lado, la restauración enseña que todas las bendiciones se reciben según la obediencia. La fe en Dios es tanto el primer principio del Evangelio como un control esencial contra la libertad sin restricciones y la razón. Cuando desobedecemos a Dios, no solo rechazamos la autoridad divina, sino que perdemos el derecho a futuras bendiciones. Tendremos problemas si el rígido autoritarismo de nuestra raza hebrea se libera completamente de la racionalidad de apoyo de nuestra raza griega. Eso fue lo que sucedió con mi antiguo compañero de misión de estaca. La raza hebrea se descontroló. Sin el control de la razón y el sentido común, se desvió del extremo derecho y se convirtió en una especie de mormón sectario. En cambio, el obispo se detuvo cuando no pudo comprender cuál era su camino entre las diferencias y las limitaciones que percibió entre algunos líderes de la Iglesia. Su compromiso sin restricciones con la razón finalmente lo llevaron a abandonar la Iglesia. La tensión griega se descontroló. Podríamos considerar a aquellos que mencionamos en este extremo del espectro como mormones culturales, que aceptan esa parte del Evangelio que satisface su estándar de racionalismo. Por lo tanto, podemos caer del borde del extremo derecho o izquierdo, ambos posibles respuestas a la complejidad que crea la tensión entre la fe y la razón. El área de superposición en la que coexisten los principios individualistas y autoritarios ofrece una perspectiva más productiva. Aquí, tanto el autoritarismo como el individualismo actúan como una comparación de uno con el otro. Ambos conjuntos de principios son verdaderos y juegan un papel importante en nuestras decisiones y actitudes, aunque las circunstancias diferentes pueden conducir a resultados diferentes en casos particulares. Se produce una interacción similar de control y equilibrio entre la fe y la razón que se extiende en el área de la superposición. Dentro de la superposición de nuestra herencia doble, los principios verdaderos extraídos de ambas tradiciones a veces pueden competir y entrar en conflicto. Por ejemplo, como se señaló anteriormente, la palabra libertad está en tensión natural con la frase «confiamos en Dios». Si confiamos en Dios, tendremos que limitar nuestra libertad a los límites que Él establece. Además, sabemos que las enseñanzas de Cristo están repletas de paradojas similares, principios verdaderos que parecen estar en conflicto, pero que las doctrinas más elevadas pueden conciliar. Por lo tanto, Westbenaup tenía razón. Debemos alimentar nuestros compromisos religiosos tanto en nuestros corazones como en nuestras mentes, incluso si eso significa que también tenemos que lidiar con paradojas. Asimismo, me di cuenta de que la mejor manera de resolver dichas tensiones no es a través de las discusiones abstractas, sino a través de los ejemplos de personas reales, tal como el elder Neil A. Maxwell, cuyo corazón y mente trabajaban muy bien en conjunto. Por ejemplo, para animar a los profesionales santos de los últimos días a contribuir plenamente con los intereses de sus disciplinas y la Iglesia, dijo en BYU: «No podemos permitir que el mundo condene nuestro sistema de valores al señalar nuestra mediocridad profesional». Asimismo, les dijo a los estudiantes y al cuerpo docente de BYU que no tuvieran temor de enfrentar al mundo que se encuentra fuera de la Iglesia, ya que el mundo los necesita,
Les invitó a ser como José de Egipto. Durante la hambruna espiritual de hoy en día, inclinarse a la lucha y recurrir a los poderes divinos en su trabajo profesional que les permite convertirse en parte de las soluciones de la sociedad, no solo en otra boca hambrienta que alimentar. Los insto a tomar en serio tanto el estudio como el discipulado, ya que el estudio fiel reúne la vida de la mente y la vida del espíritu. Al mismo tiempo, creía que cada dimensión del Evangelio era relevante para los problemas sociales de hoy en día y que siempre fuera posible. Los eruditos santos de los últimos días deberían tomar sus premisas de investigación de las enseñanzas del Evangelio. El equilibrio ofrece un marco útil para resolver la tensión entre los principios en conflicto. Siempre nos paramos mejor en dos piernas que en una, pero ¿hay más? Ahora necesitamos preguntar, ¿qué hay más allá del equilibrio?